Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Cadena 365 Televisión. Estamos en este domingo muy especial, sin lugar a dudas. Es el domingo siguiente a las PASO. Ha terminado una semana realmente movida, convulsionada políticamente por lo que han sido los resultados de las PASO. Y a medida que disipa un poco esta neblina de los números, de las sorpresas, y empieza, digamos, a bajar la espuma, la efervescencia, el fervor, y se empiezan a analizar con un poco más de tranquilidad, de objetividad, con un poco más de frialdad los números, empiezan a aparecer escenarios diferentes para las elecciones del próximo 23 de octubre, cuando vamos a ir a votar en las generales. Indudablemente que hay tres candidatos que están en carrera, en un escenario como se había planteado más o menos hace unos 2 meses, un escenario de tercios. Hay algunos números que aparentemente van a variar con el resultado del escrutinio definitivo, porque el escrutinio provisorio, que es aquel que conocemos el domingo a la noche o el lunes a la madrugada, es el escrutinio que hace el correo, quien recibe los telegramas, que no es ni preciso ni exacto, y muchos de esos telegramas o de esas actas provisorias que se envían por el correo muchas veces no coinciden con las actas que están dentro de las urnas, que es cuando en definitiva se abre cada una, se extraen las actas que han firmado el presidente de mesa y los fiscales. En algunos casos se cuentan todos los votos, en algunos casos se cuentan los sobres, si no hay objeciones o planteos. Y hay muchos distritos, pueblos, zonas, muchas urnas que no se contabilizan en el escrutinio provisorio. ¿Por qué? Por una cuestión de tiempo y de razón. Ustedes han visto que cuando empiezan a aparecer los números es generalmente un aproximado. El escrutinio provisorio suele terminar en el 96, en algunos casos 97%, pero claro, no es sobre la totalidad de las mesas porque se hace un estimado, un provisorio. Y en este caso, el escrutinio definitivo cuenta todas y absolutamente las mesas que han estado habilitadas de punta a punta en el país. Entonces, la primera noticia de estas últimas horas es que, por ejemplo, en el escrutinio provisorio no se habían contabilizado las mesas de las cárceles, donde votan todos aquellos presos todavía no condenados, pero bueno, con causas, digamos, muy encaminadas o muy llamativas. Pero bueno, son todos esos presos que votan, pero que no se contabilizan esas urnas o esas actas en el escrutinio provisorio. Ha terminado el viernes el escrutinio definitivo de las urnas de las cárceles. Y nuevamente ganó el kirchnerismo, ganó Massa, donde votan los presos. Bueno, esta es la novedad. En las últimas horas, indudablemente que habrá mucho debate, pero un dato que sí empieza a surgir o que algunos se animan a ir adelantando es que Milei podría caer del 30%, 1 o 2 puntos, es decir, bajaría de la barrera de los 30 con el escrutinio definitivo. ¿Por qué? Porque hay muchas mesas de la provincia de Buenos Aires, de zonas donde a él no le ha ido muy bien, que no estaban contabilizadas en el escrutinio provisorio. No va a variar que él haya sido el candidato más votado en este escenario de tercios. Pero bueno, son algunos de los datos que indudablemente empiezan a aparecer. A partir de aquí que me parece que es importante, y ya como les digo, sin tanta neblina, sin tanta espuma, sin tanta euforia, empieza a aparecer los números un poco más fríos y los escenarios un poco más clarificados. La elección está planteada en tercios, tal cual se había hablado hace unos 60 días. Milei entre 28 y 30%, Juntos por el Cambio entre 26 y 27%, Unidos por la Patria entre 24 y 25%, es decir, las diferencias no van más allá de los 2 puntos entre los 3 candidatos. Es decir, hay un escenario de empate técnico, dirían algunos, porque todas las encuestas cuando miden suelen dar los errores más 2,5, menos 2,5, más 3, menos 3, etc. Es decir, estamos en un escenario de empate técnico y de 3 tercios.
Pedro Butazzoni nos dijo el otro día, me parece que acertadamente, porque hay que considerarlo, dijo quizás son 4/4, porque también está cerca de un 30% el voto en blanco, los que no votaron, etcétera, etcétera. Habría que contarlo a ese 25% y decir aquí hay 4/4. Bueno, estos más o menos son los escenarios de los que vamos a estar hablando hoy con dos importantes dirigentes políticos, y hoy vamos a conversar con la gente de CB Consultoras de Córdoba, que han publicado la primera encuesta que se ha conocido después de las PASO, la encuesta que se ha hecho entre el lunes 14 y el miércoles 16, y que ha tenido resultados que vale la pena analizarlo. ¿Por qué CB Consultora? Porque han estado siempre muy cerca de estos escenarios que surgieron de las urnas. Enseguida empezamos a contarles todo esto. Ya volvemos. Ahora Saeta tiene nueva página web. Sí, más simple, más sencilla y con todos los servicios que nuestros usuarios necesitan. Los recorridos y sus horarios, desvíos, gestión de turnos, baja de tarjetas extraviadas y mucho más. Saeta App. Formas de carga, Bondi, Saeta en Google Maps. Toda la información en saetasalta.com.ar. Lo soñamos, lo construimos y hoy es una realidad. En Tartagal, el nuevo Centro de Recuperación Nutricional Infantil Octorina Zamora está ubicado en el Hospital Juan Domingo Perón. Desde su inauguración se internaron un total de 68 pacientes. Al momento del alta, el 93% recuperó su estado nutricional y el 7% continúa tratamiento en forma ambulatoria. Siempre por vos, siempre por Salta. Gobierno de Salta. Gustavo Gobernador. Especialistas en vinos nos enseñan todo lo que debemos saber para disfrutar de la mejor enología. Descubrí Planeta Vinos. Viernes, 19 horas, por Somos. Continuamos legislando sobre los temas que te interesan y preocupan. Trabajamos en normativas sobre seguridad vial, cuidado de espacios públicos, concientización y más obras en los barrios. Desde el Consejo Deliberante gestionamos para mejorar la calidad de vida de cada salteño. Si querés conocer más, ingresá a cdsalta.gov.ar. Consejo Deliberante de la Ciudad de Salta. Un consejo más cerca tuyo. Él es Francisco, tiene 17 años y mientras termina el secundario está haciendo una capacitación de animación 3D. Como le queda cerca el club en el que juega al fútbol su hermana, la pasa a buscar. Mía es la hermanita de Francisco y Sofía, la sobrina de Nicolás. Nico pidió un microcrédito para abrir una sanduichería, el negocio que armó en la casa de sus padres. Patricia, una vecina de Nico, se animó y empezó un curso de marroquinería y siempre les regala algo. Desde la Municipalidad de Salta brindamos capacitaciones y talleres para todos los que quieren aprender un oficio. Además pusimos en marcha el Banco de Microcréditos y estamos con la UNSA en todos los barrios. Apoyamos a clubes deportivos y mejoramos los playones barriales. En Salta todos tienen un lugar donde divertirse, aprender y desarrollarse. En la ciudad estamos haciendo las cosas bien. Somos País, el noticiero más federal de todos, con periodistas de distintas ciudades, la noticia local clave que se proyecta a nivel nacional, los datos que nos sorprenden, las voces que importan, las imágenes que nos impactan, las historias que nos conmueven. Todos los días una propuesta diferente para la información, el noticiero más federal de todos. Somos País. Bueno, vamos a iniciar el programa de hoy con algunos de los remesones que ha tenido estas PASO, que me parece realmente que han tenido muchas sorpresas, por lo menos en Salta. Además de la sorpresa nacional de Milei, que como decíamos en el programa anterior, ha tenido, creo que la gran
sorpresa o conmoción, para ponerle una palabra que se ha utilizado mucho, es ese triunfo geográfico en la cantidad de lugares que ganó. Porque cuando uno analiza los números fríos, reales, esto está dividido en tercios. Es decir, la elección tiene entre los 3 candidatos no más de 2 puntos, 3 quizás, entre Milei, Bullrich y Massa. Es decir, aquel escenario que se había planteado hace 2 meses de 3 tercios sigue estando. La sorpresa fue en los lugares que ganó Milei. Es decir, esto ya con los análisis y los números un poco más frío. En Salta sí creo que hubo una sorpresa que fue interesante, que es la elección que hizo el sector que encabezaba Ramón, y voy a decirle por qué le voy a decir el apodo hoy, que es Rana Villa, porque yo le quería plantear que hubo como una rebelión en la granja, porque del otro lado tenía un loro, que era Outes, al que le dicen loro, contra esta rana, que terminó haciendo una elección que creo que no la pensó nadie. Así que lo hemos invitado para charlar un poco de todo esto. Gracias por venir, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Indio? ¿Cómo te va? Gracias a vos por invitarme nuevamente, y bueno, y no podía decir que no, porque para mí este programa trae ondas positivas, así que bueno, me sirvió de mucho. Me alegro. Bueno, en definitiva, hubo muy buenas sorpresas para el sector de ustedes, porque, digamos, había como una cosa impuesta de que Outes ya era el candidato oficialista, ya estaba todo dicho aquí, pero sí, resulta que terminó la elección con 1 punto y pico de diferencia. Y nos da la razón el tiempo es algo maravilloso, ¿no? Cuando por ahí planteás con anticipación, no con el diario del lunes, lo que en su momento queríamos, cuando a nivel nacional se dijo que sería importante que vayamos con lista unidad en todo el país, y acá lo hemos intentado. Y cuando yo te comenté también el por qué no, cuando fuimos a intentar hacer una lista unidad, le dijimos, bueno, vamos a consensuar. Entonces llegamos con el grupo de quien patrocinaba en ese momento el gobernador, que era Gustavo Outes, y bueno, todos los intendentes y todo el aparato del gobierno, entre ellos Guaymás, Godoy, todos los que fueron parte de esa lista. Me dijeron, bueno, pero del tercero en adelante. Y nosotros planteamos, pero no corresponde. No, sí, dice, nosotros ponemos primero y segundo, ustedes pongan tercero y cuarto. Le digo, no, pero si vamos a negociar, ponemos nosotros el segundo. No, directamente nos cerraron las puertas. Con los resultados de hoy, claramente tendríamos que estar en el segundo lugar. Pero como también ellos, en ese sentido, pensaron y dijeron, bueno, vamos a poner una traba. Como esta lista no creo que tenga un caudal de voto importante, le vamos a poner un piso. E hicieron que sea mayoría y minoría, y me pusieron un piso de un 20%. Entonces, poniéndome un piso de un 20%, ellos ya tenían asegurado que nosotros no pasábamos el tercero y el cuarto lugar también. O sea, decir, llevarse todo. Apostaban que no llegabas al 20%. Totalmente. Ponerlo a Lucas Godoy en tercer lugar, porque claro, se había hablado al respecto. Aclaremos esto, que me parece que es importante. En la elección nacional, los pisos son del 1,5. Aquí te pusieron el 20%. 18 veces más sí, para que no llegues. Y no sistema DOM. Porque si me ganaban por un voto, también entraban 2 de ellos y nosotros tercero y cuarto. Así que bueno, por eso te digo que ellos jamás pensaban que íbamos a tener esta elección maravillosa, excelente. Por eso le agradezco a todos y a todas las personas que nos acompañaron con el voto, y a todas las personas que han trabajado de una forma totalmente, porque era una elección muy despareja, muy dispar. Nosotros no contábamos con los recursos necesarios como para bancar en una elección, pero bueno, la gente nos mandó el mensaje a través del voto que sí se puede trabajar militando fundamentalmente. Ramón, hay una cosa que me llamó la atención, porque vos sos de Rivadavia. Sí. Y entre las cosas que decían, bueno, tendrán los votos de Rivadavia, un poco más. Que ganamos. Digamos, ¿no? Ganaron Rivadavia. Bueno, entonces, pero claro, cuando se abren las urnas, o por lo menos llegan los telegramas, se encuentran con que tu sector terminó sacando 20.000 votos en la capital. Así es, pisando los 20.000 votos en capital y sumando con los del contador Outes, llegamos casi a 50.000 votos, 45.000, 47.000 por ahí. La verdad, una elección maravillosa. Por eso por ahí me duele cuando escucho a los compañeros, ¿viste? Como mi amigo el Indio Godoy, que en un programa de televisión ninguneando un poco, diciendo, pero bueno, mire la elección que hizo el Rana Villa, dice, con Outes para el peronismo, creo que es lamentable. Uno sacó 15.000 y el otro 20.000. Primero, que no es verdad, sacamos más de eso que acabo de decirte. Y segundo, que cuando uno habla de este tipo de cosas, y más de un compañero o de un sector del cual sos parte,
no podés ningunear de esta forma y pensar un poquito antes de hablar, porque bueno, este indio, como vos, de Rivadavia, vino y en Capital sacó esa cantidad de votos, y su hijo, que hace poco, siendo diputado nacional, fue candidato a diputado provincial acá en Capital, sacó 12.500 votos. O sea que la estructura por allí... Es decir, que en definitiva terminan ustedes con su lista duplicando los votos que sacó Lucas Godoy, totalmente, que no llegó, digamos, y no va a ser diputado. No hizo Tampoco. piso, exactamente. No hizo piso, claro. Bueno, así es. Pero bueno, ahora iba en tercer término con Outes. Y también quedó afuera. Y quedó afuera, otra vez. Así es, convencido de que iban a meter los 4, por eso te digo de que... Yo bueno, creo que aquí vendría bien, no sé si vos te acordás de aquella película que decía, mirá quién habla. ¿Te acuerdas de la película Mirá quién habla? Bueno, sería el caso de Godoy, ¿no? Del niño Godoy, que, digamos, además no tiene muchos títulos, pergaminos, Godoy para exhibir, digamos, y los últimos tiempos fueron claros. A ver, él estuvo a cargo del PJ, ¿cuántos años? 12, 15, del PJ. Él era de la CAP. Él era acá, bueno, el secretario general. Sí. Y no metía ni diputado ni concejal en Capital. Las peores elecciones, ¿no? Sí. Las peores por eso te digo que por ahí no me gusta hablar de esta forma, pero cuando por ahí te tocan los foros íntimos, él no sabe el sacrificio y el trabajo que uno hizo para llegar a tener casi 70.000 votos en la provincia. Porque quizás a algunos les cuesta menos y a nosotros, por decir a otros, nos cuesta mucho más. Mucho más. Y por eso no se debe tratar de esa forma, ¿no? O sea, no podés subestimar de tal manera a las personas. Sobre todo cuando no tenés mucho pergamino para exhibir, ¿no? Así es, tal cual. En este caso, ¿qué va a pasar de aquí en más? Digamos, porque con estos números, me imagino que Outes te habrá llamado. Sí, hablamos, seguro no hemos tenido todavía una reunión, o sea, me llamó por teléfono y que vamos a consensuar una reunión. Yo no soy Ramón Villa o Rana Villa solo, soy parte de un equipo. Nos vamos a reunir, vamos a poner las reglas de juego en claro para ver cómo seguimos de acá en más. Lo que no se discute es el trabajo que vamos a llevar adelante a nivel nacional para que Milei no llegue a la presidencia. Allí vamos a estar todos los soldados ya, y estamos ya los soldados preparándonos para esta linda batalla que se nos viene. Pero bueno, en cuanto a la provincia... ¿La elección de Milei? No, créeme que no. ¿Esperabas estos números? No sé si tanto, pero sí, yo estaba convencido de lo que dijo Cristina, que iba a ser en tres, la mesa iba a tener 3 patas. Inclusive le dije a un colega tuyo acá en el canal cuando me dijo, pero no creo, porque Milei se desinfla. Y uno en la calle ve la bronca de la gente, porque este ha sido un voto bronca, ha sido un voto de un llamado de atención muy fuerte a la política, a la dirigencia política toda, no únicamente al gobierno nacional, porque algunos creen que fue hacia, no, fue a toda la dirigencia política, porque en definitiva no se hicieron bien las cosas, a la gente no le gusta que no haya coherencia, no hemos sido coherentes últimamente y lo estamos viendo cotidianamente. A mí en la Cámara me tocó denunciar temas del panquequismo o de la burocratización de la política, cuando llevas levantando una bandera defendiendo un proyecto en contra del otro, ganó el otro, es gobierno y a los 3 días ya perteneces a... Yo llegaba con 16, 17 diputados y empezaba la sesión ordinaria y quedaba con 11, 10, 11. Y esas son cosas que la política por allí no debe, la gente no debe aceptar ese tipo de cosas. Y nos pasó en Tartagal. Bueno, ahora. ¿y crees que esto se proyecta para la elección de octubre o aquí se modifica? Digamos, ¿esto es un techo o es un piso de Milei? Que es la gran pregunta. Yo diría que es casi un techo, aunque muchos dicen que puede crecer mucho más. Yo creo que muchísimos argentinos no votaron y acá se van a jugar mucho, que saben que está en peligro la Argentina en sí, la Argentina que yo quiero, que seguramente por allí otros no querrán. Yo quiero una Argentina con el CONICET, por ejemplo. Yo quiero una Argentina con una educación pública, con una universidad que puedan tener la posibilidad, mucha gente, muchos argentinos, de llegar a ella. Quiero una Argentina que tenga a sus vecinos más importantes, hablando y tratando de Estado a Estado en el tema del comercio. Pero escucharlo al Milei, hoy justamente lo dijo. No quiere saber nada con China, va a cortar definitivamente con Brasil. Con Brasil, que es un socio importante y fundamental. ¿Cómo? El más importante socio de Argentina, sin duda. No, chau Lula. ¿Viste? Todas esas cosas asustan. Y si seguimos con todo lo que plantea,
a veces es hasta risueño y a veces preocupante. Este caso, vos hablabas del voto bronca. ¿Crees que ya está? ¿Que la bronca pasó? ¿Que la gente ya hizo la catarsis a partir de aquí? Muchos creo que sí hicieron la catarsis. Muchos. Tuve la posibilidad de hablar con algunos jóvenes también, donde hemos, digamos, debatido el tema y se dan cuenta de que, pero es fundamental que hayan hecho este mensaje claro, ¿no? Porque no todo vale en política, no es así. ¿Empieza otra elección ahora? ¿Totalmente diferente? Va a empezar otra elección y creo que va a empezar también otra forma de hacer política. Creo que este mensaje duro extremista, diría yo, que nos hizo llegar la gente, creo que nos tiene que hacer reaccionar. Tenemos que hay muchos comunes denominadores con otros partidos que por allí estamos no solamente en la antípoda, pero sí podemos encontrar punto en común por el bien de nuestro país y allí nos tenemos que encontrar. No sé si una gran unidad nacional, pero por lo menos acercar a esa posición. En Unidos por la Patria se unen ahora. Sí. Estamos, sí, por supuesto. Ramón, como siempre, gracias por venir. No, gracias a vos. Y por último te digo que una de las cosas que por allí estaba como un lobo solitario luchando y que logré aprobar en la Cámara de Diputados, sacar el voto electrónico del sistema electoral que tenemos y que después murió en el Senado. Ojalá que ahora que padecieron los porteños, que es un poco la caja de resonancia, volvamos a tener la agenda y sacar definitivamente ese sistema electoral. Que aparentemente Servini cubría la jueza, estaría resolviendo que no se vote con electrónico en octubre, ¿no? Así es, tal cual. Ojalá que se dé. Gracias por venir, Ramón. Gracias a vos. Hasta cualquier momento. Gracias. Enseguida estamos aquí en el próximo bloque con Walter Guayar, el senador de Cachi, que tenemos muchas cosas para hablar con él, entre otras cosas. ¿Qué va a pasar con la ley Mordaza? Que empezó siendo una ley que quería hablar de la fake news y terminó intentando o atentando contra la libertad de expresión, un tema que le vamos a preguntar a ver qué va a pasar en el Senado con esto y su mirada sobre las elecciones. Ya volvemos. Especialistas en vinos nos enseñan todo lo que debemos saber para disfrutar de la mejor enología. Descubrí Planeta Vinos. Viernes, 19 horas, por Somos. Lo soñamos, lo construimos y hoy es una realidad. En Tartagal, el nuevo Centro de Recuperación Nutricional Infantil Octorina Zamora está ubicado en el Hospital Juan Domingo Perón. Desde su inauguración se internaron un total de 68 pacientes. Al momento del alta, el 93% recuperó su estado nutricional y el 7% continúa tratamiento en forma ambulatoria. Siempre por vos, siempre por Salta. Gobierno de Salta. Gustavo Gobernador. Continuamos legislando sobre los temas que te interesan y preocupan. Trabajamos en normativas sobre seguridad vial, cuidado de espacios públicos, concientización y más obras en los barrios. Desde el Consejo Deliberante gestionamos para mejorar la calidad de vida de cada salteño. Si querés conocer más, ingresá a cdsalta.gov.ar. Consejo Deliberante de la Ciudad de Salta. Un consejo más cerca tuyo. Somos País, el noticiero más federal de todos, con periodistas de distintas ciudades, la noticia local clave que se proyecta a nivel nacional, los datos que nos sorprenden, las voces que importan, las imágenes que nos impactan, las historias que nos conmueven. Todos los días una propuesta diferente para la información. El noticiero más federal de todos. Somos País. Él es Francisco, tiene 17 años y mientras termina el secundario está haciendo una capacitación de animación 3D. Como le queda cerca el club en el que juega al fútbol su hermana, la pasa a buscar. Mía es la hermanita de Francisco y Sofía, la sobrina de Nicolás. Nico pidió un microcrédito para abrir una sanduichería, el negocio que armó en la casa de sus padres. Patricia, una vecina de Nico, se animó y empezó un curso de marroquinería y siempre les regala algo. Desde la Municipalidad de Salta brindamos capacitaciones y talleres para todos los que quieren aprender un oficio. Además pusimos en marcha el Banco de Microcréditos y estamos con la UNSA en todos los barrios. Apoyamos a clubes deportivos y mejoramos los playones barriales. En Salta todos tienen un lugar donde divertirse, aprender y desarrollarse.
En la ciudad estamos haciendo las cosas bien. Ahora Saeta tiene nueva página web. Sí, más simple, más sencilla y con todos los servicios que nuestros usuarios necesitan. Los recorridos y sus horarios, desvíos, gestión de turnos, baja de tarjetas extraviadas y mucho más. Saeta App, formas de carga, Bondi, Saeta en Google Maps. Toda la información en saetasalta.com.ar. Bueno, muy bien. Nos parecía realmente muy importante conversar hoy día con Walter Guayar porque hay mucho tema para charlar. Fundamentalmente porque es un hombre que no le esquiva las preguntas, que va de frente, que uno puede cuestionar muchas cosas, pero que indudablemente dice las cosas como las piensa, y esto me parece que es un valor importante. Y queríamos, ver qué lectura ha hecho de todo esto que ha pasado, y después vamos a charlar un poco de algunos temas que están referidos exclusivamente al Senado provincial. Walter, gracias por venir como siempre. No, un gusto. Buenas noches a todos. Un gusto estar aquí en este programa. Bueno, ¿qué lectura has hecho de lo que pasó el domingo, con los números del domingo? Bueno, yo la verdad que ahora escucho a todos decir, no, si era previsible, pero no se los veía antes decir esto. Para mí era un número, lo había dicho bastantes dirigentes a nivel nacional, y decían que la elección iba a ser de a tercios, y esto estuvo así. Para mí iba a ganar quien ganó, que es el que no fue a votar, porque el que más votó, el más porcentaje es el que no fue a votar, casi 35%. Luego el 30% Libertad Avanza, el 29% Cambiemos y Unidad por la Patria 28%. Son casi números muy cercanos, muy similares. Entonces, Butasoni nos dijo el otro día, en vez de 3 tercios hay que decir 4 cuartos, porque entre el voto en blanco, la abstención y todo más, es otro cuarto. Pero aparte, ese cuarto es el que más porcentaje tiene. Sí, claro. Ese es el voto de más porcentaje, el que no fue o el voto en blanco. Y los otros, muy parejitos. Cuando te plantean, sí, pero mira, el que salió primero no tiene estructura, no tenía aparato. ¿De qué estamos hablando? ¿De la década del 70, del inicio de la democracia? A donde la estructura radical era una estructura centenaria, a donde el peronismo tenía una estructura tremenda partidaria. Estamos hablando del inicio de la democracia, porque luego a los partidos los vaciaron de contenido, los vaciaron de dirigentes. Si no, por ejemplo, el actual presidente del Partido Justicialista a nivel nacional no podría ser nunca el presidente del Partido Justicialista si no es peronista. Sí, claro. No sé si era afiliado cuando lo han puesto, la verdad que no es peronista, pero él mismo lo dice en varios reportajes, que no era peronista. Es presidente y lo pone de presidente del partido, lo licuas totalmente, pero ya venían en decadencia los partidos, que es lo que hay que reconstruir para bien de la democracia. Entonces, ¿de qué aparato me habla? Hoy día el único aparato fuerte a nivel sociedad es el aparato comunicacional y el poder económico. El poder económico juega fuerte con un aparato comunicacional del obelisco que irradia de extremo a extremo en la Argentina. Y lo que irradia ese aparato comunicacional luego se replica en las redes. Entonces, quien sacó más puntos, sacando el voto que no ha ido y el voto en blanco, el que salió segundo en esta elección, es el que más aparato tenía, porque el 100% del aparato comunicacional hablaba de él. El 80% mostrándolo como un gran revolucionario, como el que venía y salvaba el mundo. El otro 20%, atacándolo, lo nombraba todo el tiempo. Ahora, el Frente Unido por la Patria tenía un candidato que es el ministro de Economía y tenía que estar viendo cómo paraba los penales y llevaba adelante tranquilidad en mercados leoninos y que no tienen nada de humanidad y te mueven de acuerdo a sus intereses económicos todas las acciones, y a la vez es el candidato que más atacado estaba por la prensa. Entonces, el aparato comunicacional, el 100% estaba con el que salió segundo. El 80% estaba con el que salió segundo y el 80% estaba en contra del que salió tercero. Sin embargo, los números son casi parejitos. Casi parejitos.
Entonces la elección está sin un resultado final. Quien venga y diga ya está decidido. Me estás diciendo los aparatos no funcionan. No, porque dejaron de funcionar. A ver, vámonos aquí a Salta. Dígame en qué partido tiene estructura. Sí, claro. Un partido que tiene estructura no tiene que pagarle a los fiscales, por ejemplo. Porque el militante que tiene convicciones y pertenece a un partido va porque se siente útil, va porque después orgulloso muestra el certificado de fiscal de ese partido. Hoy día tenés que ir y pagarle como le pagan al presidente Mesa, que eso es el Estado el que le paga, y está bien porque es una carga que le ponen, y el Estado se hace cargo de esa. Pero los partidos no pagaban fiscales, ¿eh? Claro, porque acá hay cosas. Ahora tienen que pagar. Ocurrieron cosas raras, ¿no? Yo, por ejemplo, un dato llamativo. Bueno, hace un rato estuvo aquí Ramón Villa, que nos decía, bueno, Godoy no nos pega porque sacamos no sé cuántos votos, 20.000, pero el hijo no llegó al piso. Y hay otro dato llamativo, que es Orozco, que es la candidata a diputada nacional de Milei, que hace 3 meses no logró entrar como concejal, pero ahora resulta ganadora, ¿no? Entonces, arrastrada indudablemente por esta cuestión de Milei, por eso. Pero también tenemos que dividir la elección. No lo digo yo, que lo digo porque fui un presidente de corte, me convocó y me dijo que el voto electrónico, que le habían venido a buscar coimear y a querer comprar para que se ponga el sistema de voto electrónico en Salta, y que él no iba a permitir eso. Lo convocó al gobernador de ese entonces, a mí, y dijo, si nosotros sabíamos algo, le dijimos que nosotros no teníamos nada que ver, que estábamos en contra del voto electrónico, y dijo, mejor, porque hasta los voy a hacer detener. O sea, iba a mandar a detener a quienes vinieron en ese momento a buscar coimear al presidente de la Corte para que ponga el voto electrónico. Y luego fue puesto por quien fue el gobernador. Entonces, hoy lo dice una jueza federal, la jueza con más antigüedad en el fuero federal, que tiene que ver con la responsabilidad electoral. Y está diciendo que lo están sacando de todos los países del mundo, que quedan 3 o 4 países, y cuando te lo nombras son países realmente muy pequeños y no son los que están en el desarrollo, sino luchándola para el desarrollo. Podrá haber algunos chiquitos de unos cuantos habitantes que como Mónaco, que puede ser un país rico, pero ¿cuántas personas tiene? Entonces, no podemos medir, porque capaz que quien vos mencionaste, si habría sido voto papel, capaz que tenía muchos más y capaz que como concejal salía primera. Ahora, cuando ya está la máquina electrónica, es un sistema, y al sistema se lo programa. Así que no hay garantía, sino ¿cómo es? Ganás en la provincia por una cantidad de votos impresionante, y después con el voto papel lo perdés por una cantidad de votos impresionante en 30 días, 40 días, no sé cuánto pasaron. Sí, 2 meses. Entonces, 2 meses. Entonces, me parece que el voto electrónico tiene que, de una vez por todas, la sociedad exigir que no sea el sistema electoral. Dicen que es más rápido, que se enteran más rápido de los números. No. Es más rápido, es mucho más lento. Miren lo que le pasó en Capital Federal por el voto electrónico, cómo se demoraba la elección, como las colas demoran. Vos vas y votás, pero sí tenemos que modificar el sistema electoral, boleta única, a donde la gente tenga que elegir, y es una sola boleta, con lo cual no es que estás rompiendo boleta, maniobrando con la boleta. Vos podés hacerlo eficiente, transparente y ágil al voto papel. Pero para eso tenemos que estudiar y consensuar lo que queremos como democracia genuina, una democracia transparente. La urna electrónica, como es un sistema, no me vengan con que esto, que el otro, que es lo bueno. No. Walter, apelo a tu experiencia política y tu análisis. ¿A qué le atribuís esta cantidad de votos de Milei? A que 2 años han estado hablando todos de él. Entonces, quien no tiene responsabilidades, puede decir un montón de cosas. Yo te voy a poner un ejemplo. Los jóvenes tal vez no lo conocen, otros sí, porque estudian. Alzogaray, que conducía un partido de derecha, que era la UCD, ¿no? Que vendría a ser similar a lo que es hoy día el voto de... Que no dejo pasar que la última vez que nos visitaste, creo que sos el único peronista que se animó a decir que el ministro candidato, Massa, digamos, era Alzogaray, ¿no? Bueno, exactamente, era de ese partido. Entonces, cuando él hablaba, te pintaba que a la Argentina le haría un jardín lleno de flores, a donde todos éramos felices, cuando él decía que había que hacer en el gobierno. Ahora, cuando un gobierno peronista
hace alianza con él y lo lleva al gobierno y lleva a sus funcionarios al gobierno, todos sus funcionarios fueron un fracaso. Que fue en el gobierno de Menem. Y todas las políticas que él insertaba son las que luego nos generaron el desgaste a los peronistas. Son las que los peronistas hemos tenido que salir a bancar, porque ellos se salieron enriquecidos, se fueron a sus casas y nosotros hemos tenido que bancar las políticas que habían llevado ellos como las políticas salvadoras del país. Porque cuando estás afuera puedes decir cualquier cosa. Ahora, cuando ya tenés la certeza de que vas a ser parte del gobierno, porque o vas a ser oposición o vas a ser gobierno, tenés que ser un poco más responsable en el hablar. Entonces él te decía cualquier cosa. Las malas palabras que él usa, si la usara alguien del peronismo, todos los medios estarían diciendo lo barra brava que somos, lo malevos. Si lo diría yo en un medio de aquí sería lo peor de lo peor. Lo dice y queda simpático. Entonces la juventud se va pegando de ese léxico que es más... más chabacano. Más irreverente. Sí. Cuando ya es más irreverente, la juventud, la irreverencia, es su juego, es su esencia. ¿Quién no ha sido irreverente cuando éramos jóvenes? Yo cuando era intendente me le paraba al gobernador y le peleé le discutí la candidatura a diputado nacional y yo era intendente. Y le dije, no apoyo lo que ustedes dicen y fui y trabajé por otra lista. Entonces, eso es lo que tiene la juventud, esa irreverencia que no la tiene que perder nunca. Y este candidato te habla con esa irreverencia, pero después te dice incongruencias, ¿no? Él te habla que él es de la filosofía de la economía austríaca, que de aquí, que de allá, pero luego esa filosofía, yo no soy un economista, soy una persona que se ha formado en general en lo que es administrar el Estado y miro y analizo la política, pero luego las acciones que dice que hay que llevar adelante son contradictorias a esa misma filosofía. A la misma filosofía, cuando él te dice la educación y la salud, aquí no hay igualdad de derecho, aquí tiene que ver la capacidad de mérito, así que el que no tiene para pagar la educación, el que no tiene para pagar la salud, bueno, no se curará o no. No, eso no lo puede hacer porque tiene que reformar la Constitución, porque eso está garantizado por la Constitución. Sí, lo mismo por el Banco Central. Entonces nadie analiza que lo que está diciendo después no lo puede llevar a cabo porque tendría que buscar una reforma constitucional. Porque si no, la justicia tendría que rápidamente decirle, señor, no. Y los resortes y mecanismos de control, que es el Congreso, también tendrían que accionar bastante. Entonces, todo lo que él dice es eso, el transmitirle a la sociedad una irreverencia. Entonces, están los que están enojados, están los que están desilusionados, están los que están molestos, están los que ven a algunos políticos, algunos se hacen políticos cuando le han firmado un decreto de nombramiento, antes a la política no la veían, pero ya que cuando te firman el decreto de nombramiento ya para la gente sos político. Y han llegado de alpargata y se han ido con tremendos lujos, ¿no? Son los menos, pero son los que más se notan y nos meten luego a todo en la misma bolsa. Y la gente está cansado de esos pocos que rápidamente se enriquecen, que viven de los lujos y no se preocupan por una política con empatía a la gente. Todo eso lo logró capitalizar, pero a pesar de todo eso y de tener todo el aparato comunicacional del país, sacó el 30%, se dividió en cuartos, como dice la elección. Entonces, me parece que este resultado tiene que servir para la reflexión, cosa que no veo que hagan. No lo hace ni el que salió segundo, ni el que salió tercero, ni el que salió cuarto. No los veo reflexionar, no lo veo. Uno le cree a la comunicación que dice batacazo, gran triunfo del hombre sin aparato. Tremendo aparato que tenía, el poder económico y todos los medios de comunicación. No era el más débil, era el más fuerte, en aparato. Pero los otros que ya vienen de historia de la política, por más que no coincidamos ideológicamente, yo no voy a decir que la Unión Cívica Radical no es un partido centenario, con cuadros de la política, aliado a la derecha del país, que también es centenaria, o ya tiene más de los 200 años que tiene de vida el país, más de 200 años de vida política activa, con su concepto de entrega, lo tienen de siempre. Y no reflexionan. Uno cree que la tiene la vaca atada y que ha ganado por lejos, el otro cree que diciendo yo soy una persona dura, mi gobierno va a ser duro, se termina esto, se termina el otro, y el otro que no sabe qué decir todavía,
que se pasa diciendo que el otro no va a poder hacer lo que dice que va a hacer. No hable del otro, habla qué vas a hacer, reconoce como frente del cual soy parte, reconozcamos en qué nos hemos equivocado, qué no le hemos cumplido a la gente, en qué no hemos acertado, en qué no hemos puesto firmeza, en qué hemos estado tibio, y digamos qué somos capaces de hacer. En este frente, a donde queremos gobernar, tenemos que decir qué vamos a gobernar de distinto, por qué nos tienen que volver a elegir. Si no le decimos a la gente en qué nos hemos equivocado, qué no hemos hecho, en qué nos ha faltado fortaleza, en qué nos ha faltado convicción, en qué no hemos estado aglutinados como frente de discusión con el fondo. Está claro que el presidente piensa de una manera y la vicepresidente piensa de otra. Y muchísimos pensamos de otra manera, no como la que se resolvió el problema del fondo. Entonces, esta realidad se la hablas a la gente, le haces una propuesta y la elección ya ahí va a pasarse tercios, porque no va a ser tan grande el que no va a ir a votar. Ahí se van a empezar a definir, en este 3 tercios se van a empezar a definir. Si nosotros le mostramos que somos capaces de hacer autocrítica, que somos capaces de reconocer lo que hicimos mal, que somos capaces de decir, nos faltó firmeza, fortaleza para torcer rumbos, que un poder económico no quiere que se tuerza, pero le decimos a la gente la realidad y le mostramos las herramientas que vamos a utilizar para avanzar, y ahí estamos con chance de ganar las elecciones. Pero si esto no lo hacen, y bueno, es como caiga la taba. La taba va a ir en el aire y como caiga, para cualquiera. Walter, te hago una consulta y te pido un minuto, no tengo mucho tiempo, a ver si lo podemos, y te comprometo para que vengas, para que hablemos exclusivamente de este tema en un próximo programa. Sí, ¿cómo? Tu opinión sobre la ley Mordaza que está en el Senado para ser tratada y que aparentemente el vicegobernador estaría un tanto de acuerdo, por lo menos por declaraciones que hizo. Yo en lo personal no estoy de acuerdo, porque ponerle que la ley tenga algunos artículos que sean necesarios y buenos, hay que ver los contextos que estamos viviendo. Hoy día donde se acaba de hacer una devaluación de más del 20%, a donde los recursos ya no te alcanzaban, ahora te alcanzan menos, a donde vos vas a los súper, vas a los corralones, vas a las carnicerías y te dicen no hay precio o no hay mercadería. En ese contexto nos vamos a poner a discutir en Salta una ley que dice que el delito, si las leyes ya existen. En Salta hemos creado una fiscalía de delitos cibernéticos y es muy buena la fiscal, muy capaz, brillante, está haciendo muy bien el trabajo. Entonces dejemos actuar. Y cuando vos utilizás la tecnología para un acto delictivo, tenés la acción penal. No es que no te pueden accionar penalmente, sí te pueden hacer penalmente. Si alguien viene y te roba tu identidad a través de la tecnología y con robarte la identidad luego hace un dolo, es penal. Ahora, la cuestión. Te hago una pregunta por sí o por no. ¿Vos entendés que esto como está, eso atenta contra la libertad de expresión? Seguramente, seguro. ¿Y por qué tiene que tener el funcionario? La mujer y el hombre que quiere hacer política tiene que saber que está sobre un escenario a donde todo el mundo lo ve. Y todo el mundo puede opinar bien, mal, con razón o sin razón. No tenemos por qué tener una protección, es al revés. Capaz que al ciudadano común, al trabajador, al empresario, le busque la máxima protección. Pero el que se pone arriba de un escenario tiene que tener eso, el saber que se tiene que comportar lo mejor porque está a la vista de todo y a tiro de cualquiera. Y si te calumniaron, te injuriaron, dijeron cosas mal, anda por las vías legales de las leyes que ya están. Pero venir a discutir esa ley, entonces venimos de error tras error. La discusión de la ley antipiquete, que yo le pongo los títulos que le denomina la prensa, ¿no? Porque no es eso la ley, pero la ley antipiquete y ahora la ley Mordaza, son dos leyes fuera de contexto, como si estarían viviendo en una burbuja y no se dan cuenta que la gente está mal. Sepan leer los resultados de las elecciones, pero más allá de los resultados de las elecciones, sepan salir a los barrios, vayan al interior y vean cómo está la gente. Salgan y vean, no se dejen llevar por lo que le dicen que está todo bien. Gracias por venir, Walter, como siempre. No, muchas gracias. Volvemos enseguida estamos charlando con la gente de CB Consultora. La primera encuesta después de las PASO la va a conocer ahora en el próximo bloque.
Lo soñamos, lo construimos y hoy es una realidad. En Tartagal, el nuevo Centro de Recuperación Nutricional Infantil Octorina Zamora está ubicado en el Hospital Juan Domingo Perón. Desde su inauguración se internaron un total de 68 pacientes. Al momento del alta, el 93% recuperó su estado nutricional y el 7% continúa tratamiento en forma ambulatoria. Siempre por vos, siempre por Salta. Gobierno de Salta. Gustavo Gobernador. Especialistas en vinos nos enseñan todo lo que debemos saber para disfrutar de la mejor enología. Descubrí Planeta Vinos. Viernes, 19 horas, por Somos. Continuamos legislando sobre los temas que te interesan y preocupan. Trabajamos en normativas sobre seguridad vial, cuidado de espacios públicos, concientización y más obras en los barrios. Desde el Consejo Deliberante gestionamos para mejorar la calidad de vida de cada salteño. Si querés conocer más, ingresá a cdsalta.gov.ar. Consejo Deliberante de la Ciudad de Salta. Un consejo más cerca tuyo. Somos País, el noticiero más federal de todos, con periodistas de distintas ciudades, la noticia local clave que se proyecta a nivel nacional, los datos que nos sorprenden, las voces que importan, las imágenes que nos impactan, las historias que nos conmueven. Todos los días una propuesta diferente para la información, el noticiero más federal de todos. Somos País. Él es Francisco, tiene 17 años y mientras termina el secundario está haciendo una capacitación de animación 3D. Como le queda cerca el club en el que juega al fútbol su hermana, la pasa a buscar. Mía es la hermanita de Francisco y Sofía, la sobrina de Nicolás. Nico pidió un microcrédito para abrir una sandwichería, el negocio que armó en la casa de sus padres. Patricia, una vecina de Nico, se animó y empezó un curso de marroquinería y siempre les regala algo. Desde la Municipalidad de Salta brindamos capacitaciones y talleres para todos los que quieren aprender un oficio. Además pusimos en marcha el Banco de Microcréditos y estamos con la UNSA en todos los barrios. Apoyamos a clubes deportivos y mejoramos los playones barriales. En Salta todos tienen un lugar donde divertirse, aprender y desarrollarse. En la ciudad estamos haciendo las cosas bien. Ahora Saeta tiene nueva página web. Sí, más simple, más sencilla y con todos los servicios que nuestros usuarios necesitan. Los recorridos y sus horarios, desvíos, gestión de turnos, baja de tarjetas extraviadas y mucho más. Saeta App, formas de carga, bondi, Saeta en Google Maps. Toda la información en saetasalta.com.ar. Bueno, les decía que en este bloque vamos a conocer los datos de la primera encuesta que se conoció en la semana y que se ha hecho entre el lunes y el miércoles de la semana que terminó, post elecciones PASO. Y queremos conocer un poco los detalles, por eso vamos a charlar con Martín Bazán, es el subdirector de la consultora, de la CB Consultora, porque hay realmente muchos datos importantísimos, por lo menos de lo que nosotros hemos leído en este trabajo que han publicado en la semana. Martín, muchas gracias por atendernos, como siempre, muy amable. No, por favor, muchas gracias a usted por la invitación. Bueno, queremos preguntarte, antes que nada, obviamente, sobre los datos técnicos de la consulta, sobre cuántos casos se han hecho y, obviamente, en todo el país. Sí, es una encuesta a nivel nacional de casi un poco más de 4.000 casos, con representación en cada 4.300 casos de modalidad virtual, como trabajamos habitualmente nosotros en la consultora, bueno, donde hemos preguntado en cada región, dependiendo de la cantidad de habitantes, no de manera proporcional.
Bueno, los temas, y te voy a pedir que a ver si hay algún dato respecto de esto y si esto tiene o no importancia, porque una de las cosas que me llamó la atención es que de las 16 provincias en las que ganó Milei, te pido que me corrijas si me equivoco algún dato, en 15 ya hubo elecciones provinciales. Este es un dato que me parece pasó bastante desapercibido. Sí, exactamente como usted lo dice, incluso para contrastar un poco lo que ha pasado en las elecciones provinciales y lo que ha pasado a nivel nacional, ¿no? Siempre, por lo menos en mi caso, trato de no nacionalizar las elecciones provinciales, ¿no? Y creo que ha quedado un poco a la luz lo que ha pasado al extremo, ¿no? Con Javier Milei, pero creo que pasa habitualmente y tiende a nacionalizarse porque siempre el foco, y vivimos en un país muy presidencialista también, trata de ponerse, de lo que pasa en la provincia trata de llevarse a nivel nacional, ¿no? Pero muchas veces no es lineal y no siempre es similar. Vivimos en un país muy grande y con muy federal y con muchas diferencias en cada uno de los sectores como para analizarlo todo con la misma vara. Bueno, Martín, en este caso hay un dato que no es menor, que uno de los candidatos de esta elección que ha quedado dividida en tercios, que lo hablamos en varias oportunidades con ustedes, de que esto se planteaba así como un escenario de tercios que termina siendo esto finalmente. El hecho de que el ministro Massa, ministro de Economía, candidato de uno de los sectores, haya dicho que va a seguir en el cargo de ministro de Economía con, digamos, datos poco favorables en esta materia, ¿han medido ustedes la imagen que tiene la gestión de gobierno nacional? Sí, la imagen de la gestión de gobierno nacional nos da una imagen de desaprobación del 74.7%. 74. 74.7, un nivel de aprobación del 17.5 solamente y un nivel de indecisión del 7.8. Estamos hablando de que incluso la Fuerza de Unión por la Patria habría sacado más votos de los niveles de aprobación que tienen. Bueno, en el caso de ¿han medido imágenes también o han directamente intención de voto, pisos y techos? Porque una de las características de las encuestas de ustedes es ese trabajo sobre los pisos y los techos, es decir, cuánto de los argentinos no votarían nunca a ese candidato, que es un dato realmente importante. Sí, en ese dato creo que se marca la principal diferencia entre hoy Sergio Massa y Patricia Bullrich. Si bien repasamos todos los pisos y techos, hoy quien tiene el techo electoral más alto es Javier Milei, un piso de 26.5 y un techo de 52.1. Cuando repasamos la imagen, la proyección electoral de Patricia Bullrich y Sergio Massa, nos encontramos con un piso electoral muy similar, 18.5 para Bullrich, 18.6 para Sergio Massa. Pero cuando vemos los que podrían llegar a votarlo, o sea, eso que nos da, sumado a los que seguro lo votarían como techo electoral, Patricia Bullrich hace una diferencia de casi 13 puntos, teniendo un techo de 47.4 para ella contra un techo de 34.9 para Sergio Massa, ¿no? Entonces ahí vemos que las posibilidades de crecimiento de unos y otros en diferentes sectores geográficos y en diferentes niveles socioeconómicos, bueno, es mucho mayor para Patricia Bullrich que lo que podría generar Sergio Massa. En el caso de las imágenes, a esta altura y en estas circunstancias después de las PASO, ¿tienen todavía incidencia en la decisión del voto? Yo creo que sí. Si bien ahora empiezan a jugar un montón de otras cosas, como por ejemplo las apariciones en público, los discursos, incluso hasta las mismas campaña política más dura que vamos a poder llegar a ver en las últimas semanas de elecciones, en las últimas semanas antes de las elecciones, la imagen sigue importando, quizás sobre todo por ese dato que vos mencionabas antes, la imagen negativa o el nunca lo votaría. Digamos, eso marca un techo y una posibilidad de limitar el crecimiento de cada uno de los candidatos. Alguien que tiene una imagen negativa sobre algún candidato directamente no lo va a votar, salvo que lo pueda llegar a votar en un posible balotaje
pensando en contraposición o de que el otro candidato le pueda llegar a caer peor, ¿no? Claro, un dato llamativo, y que en este caso te pregunto, en base a los números que estamos viendo, incluso en pantalla te cuento que está el cuadro de la encuesta de imágenes, y quería referirme particularmente al de los nunca votaría, pisos y techos. Es decir, si ese escenario de nunca lo votaría, que tiene, digamos, en peor posición a Sergio Massa, hoy con estos números no sería descabellado pensar en un posible balotaje entre Milei y Patricia Bullrich. Sí, no sería descabellado pensarlo, incluso sería mucho más competitiva en ese balotaje Patricia Bullrich que el propio Sergio Massa, porque si hablamos de que Sergio Massa tiene un techo electoral de 34.9, es porque no va a poder crecer más que eso, y la posibilidad de volver de ese nunca lo votaría para un partido tan arraigado como el kirchnerismo, bueno, como Unión por la Patria ahora, como el Frente de Todos en la actualidad, parece bastante complejo, sobre todo viendo la foto de quiénes pueden llegar a terminar su vida a un escenario y cómo plantear un proyecto de unidad en una sociedad que quizá fue parte de la fragmentación de ella, ¿no? Entonces es como proponer un remedio que quizá termina siendo un poco la enfermedad. Lo mismo pasa para el resto de los partidos políticos, pero vemos que tanto como Patricia Bullrich como Javier Milei tienen una posibilidad de crecimiento que los acerca a un balotaje competitivo. En el caso de Sergio Massa no, y hay que ver cómo lo logra revertir. Por ahora los indicadores económicos y la actualidad del gobierno no es la mejor, lo cual podría ser una herramienta para poder llegar a ser competitivos en un balotaje. Bueno, está haciendo totalmente. Bien, Martín, te hago dos preguntas para una respuesta. ¿Existe algún escenario, alguna posibilidad de un triunfo en primera vuelta de alguno de los candidatos? La única posibilidad de triunfo en primera vuelta podría ser la de Javier Milei. Yo lo veo muy lejos. Sobre todo porque tiene o ha tenido una intención de voto de 30 puntos, precisaría llegar a 40 con diferencia de 10 o superar el 50. Está bien que falta mucho, que 2 meses en la dinámica política en la Argentina es un montón de tiempo, ¿no? Y fíjense todo lo que ha pasado políticamente en esta semana después de las elecciones, ha sido un abismo de información. Pero de todas maneras yo lo veo bastante lejos desde lo numérico y desde lo que nosotros vemos en las proyecciones. Bien, por último, y te pido la respuesta lo más corta posible porque me estoy quedando sin tiempo, ¿ha surgido algo de la abstención o de los votos en blanco que se pueda pensar en que esa gente sí va a concurrir a votar o que van a cambiar del blanco por alguna opción positiva? De los votos en blanco no, sí quizá un crecimiento de los que no fueron a votar, y creo que ahí va a ser uno de los partidos más importantes que se va a jugar en la elección que viene. Creo que va a haber un nivel de participación mayor y bueno, ahí va a ser un grupo de electores que todos van a intentar buscarnos. Bien, Martín, como siempre te agradezco muchísimo habernos contado todo esto e ilustrarnos un poco más respecto de esta primera encuesta conocida después de las PASO. Como siempre, muy amables y muchísimas gracias. Muchas gracias a usted por hasta cualquier momento, muchas gracias. Era Martín Bazán de CB Consultora, quienes han estado siempre muy aproximados a los resultados que han salido de las urnas, por eso nos parecía muy importante tener esta opinión. Gracias por acompañarnos. Nosotros nos vamos a reencontrar el próximo miércoles a las 11 de la noche en esta casa, en cadena 365 Televisión. Que tengan muy buenas noches y un buen inicio de semana.